pero ya están listos aquí Claudio Flores y Rafael Cardona. Ahí están. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Mario. Un placer estar contigo aquí en la mesa de 11. Y bueno, supongo que vamos a tener a Daniel Innerarity. Exactamente. Como lo estás presentando, el autor de Pandemocracia. Qué placer y qué gusto. Muchas gracias, Mario. No, hombre, gracias a ti, Claudio. A ver qué te parece la entrevista. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. Oye, pues vamos a empezar con el tema, con uno de los temas del día, y empezamos por el más reciente, digamos, el anuncio el viernes en una conferencia ahí del presidente sobre la entrada de las Fuerzas Armadas, de la Marina, ahora operar también puertos y aduanas, y más allá de lo que los especialistas puedan ir señalando, que ya hay quien dice que tiene que haber reformas legales, por ejemplo, para que eso ocurra, lo que a mí me llama la atención y quisiera conocer su punto de vista es un pasito más a lo que el presidente hace, que es quitarle atribuciones al gobierno mediante presupuestos, recortes y la tijera permanente, y darle cada vez más atribuciones a las Fuerzas Armadas en un montón de campos, ya no solamente en el de seguridad, sino en administrativos. A ver, Claudio, empezamos contigo, si te parece. Pues me parece, mi querido Mario, Rafael, que esa es la gran contradicción del presidente. ¿Dónde está esa agenda liberal, esa agenda de izquierda, esas críticas que se hicieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, pero particularmente en el caso de Calderón, pues parece estar replicando los pasos, pero además de manera más radical? Es decir, estamos militarizando la seguridad, estamos militarizando la obra pública. Acordémonos que Santa Lucía está a cargo de los militares, de aduanas y puertos ahora. Recordemos que el Ejército y la Marina son de las instituciones que conservan todavía reputación y cariño entre muchos segmentos de la población, Mario, sobre todo por el asunto de la atención ante emergencias y la reacción del Ejército ante las emergencias, menos por los temas de violaciones a los derechos humanos, hay que ser muy claro en ello, pero sobre todo ahorita, este fin de semana, el silencio oficial sobre la posible renuncia de Javier Jiménez Espriu. Ya se rumoran por ahí en redes sociales que si va a ser Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente, Octavio Romero de Pemex, Gerardo Ferrando de Grupo Aeroportuario, quienes van a sustituir a un funcionario. Y bueno, el riesgo, como bien indicas, Mario, es que vamos a acabar militarizando todo, vamos a empezar a ver a militares a cargo de secretarías. Estamos tejiendo un camino, como en las etapas post-revolucionarias, Mario, a tener un presidente militar. No creo que sea un camino que pareciera ser coherente con lo que nos vendió el candidato Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia que hoy tiene. Rafael, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿tú habías visto una dinámica similar en otros gobiernos donde se le dieran tantos roles que no son propios, digamos, de las Fuerzas Armadas? Decía Claudio ahorita, los planes de N3, por supuesto, los hacen con gran efectividad. El temas de seguridad han desempeñado un papel muy importante en tareas de inteligencia, por ejemplo. Pero ya la construcción, la administración, porque hay que recordar que en Santa Lucía no solamente la construcción, es la administración, y dice el presidente la adjudicación de las ganancias para el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y ahora también es la operación y la administración de temas de aduanas y puertos. ¿Habías visto un precedente de esto, Rafael? Bueno, no lo habíamos visto, no lo vimos ni siquiera en los tiempos de la Revolución Triunfante, en donde se le daba a los militares cargos públicos importantes, pero no a la institución como tal. Quiero decir que el ejército tiene una función dentro de la estructura del Estado, pues eso es innegable, pero su función es proteger las instituciones nacionales, proteger el territorio, proteger a la población. Para eso se le dan armas, para que defienda en la última forma de negociar, que es la lucha armada, para que defienda al país. Pero aquí se está convirtiendo al ejército en una especie de recurso administrativo, y lo que a mí me parece todavía más grave es la reserva ética de la patria. Que ahí donde haya un defecto de comportamiento, ahí donde haya una evidencia de corrupción, que vaya el ejército.
como si dentro del ejército no hubiera también personas deshonestas. Puede haber uno, o puede haber dos, o puede haber 100, pero pertenecer al ejército no es pertenecer a otra especie, no es pertenecer a otra nacionalidad, ni a otra cultura, ni a otro mundo. Los soldados mexicanos están por un lado, la oficialidad mexicana está por el otro. Los soldados utilizados como albañiles, como agentes sanitarios en una emergencia, para levantar el cascajo en un terremoto, son una cosa, y están allí en función de la disciplina militar. Pero los oficiales que pueden organizar la construcción del aeropuerto, los ingenieros militares o los médicos militares, al servicio de un gobierno inconexo, al que se le pierde un detenido entre el aeropuerto y el hospital y no se sabe dónde está, pues finalmente solo la disciplina militar nos va a salvar del desorden de los civiles en un gobierno improvisado. Ese es el verdadero mensaje. Me parece un mensaje sumamente peligroso. De acuerdo, por supuesto, y habrá que seguir con el tema, porque además se coloca como de pasadita en un fin de semana con consecuencias, me parece, muy relevantes. Ernesto López Portillo presentó la semana un informe sobre el tema de la participación creciente de las Fuerzas Armadas en la vida pública, que de eso ya platicaremos, espero, la próxima semana. Pero a ver, este anuncio se da también como remate de una gira del presidente en donde está por varios estados. Y ahora, si quieres, Rafael, empezamos contigo y luego vamos con Claudio, donde visita 3 estados con gobiernos que habían sido críticos en varios momentos. El de Colima, del priista Peralta, el de Guanajuato y el de Jalisco, particularmente donde había la expectativa después de que habían dicho que no le tomaba ni la llamaba a Enrique Alfaro. ¿Cómo viste tú, Rafael? Pues mira, esa gira por esos 3 estados, digamos, de alta peligrosidad o de alta incidencia delictiva, nos demostró que es más fácil domar a la oposición que domar a la pandemia. Porque al final de cuentas, la persona más adelantada entre los opositores al presidente de la República, el único que tiene un partido más o menos sólido detrás, es Enrique Alfaro. Y Enrique Alfaro, que es de Jalisco, y ya sabes que cuando pierde, arrebata, y toda esta bravata que ha tenido el señor Alfaro, pues como jarrito de Tlaquepaque se rajó del mero asiento y se puso a las órdenes del presidente de la República con la muleta del nuevo pacto fiscal. Después, lo mismo, ahí lo vemos en la pantalla aplaudiendo como foca, ¿no? Foca con no sé si es el tapabocas o es el tapafocas, pero así está. Pero lo que sí es evidente es que los gobernadores se alinearon. Y yo no sé si se alinearon o se alienaron, pero ya no están en esa actitud contestataria, crítica frente al presidente de la República. Se acabó. Y en esa misma gira el presidente extendió lo que ya se había hecho antes con el puerto de Lázaro Cárdenas, cuya administración y control, cuando los tiempos de la familia michoacana y los templarios, se le entregó a la Secretaría de Marina. Ahora se aprovecha el caos de la aduana de Manzanillo para anunciar la militarización de las aduanas, y esto relacionado con el tema anterior, sí, como si las aduanas no requirieran el conocimiento técnico para la aplicación del código aduanero, claro, y no hubiera una especialización en el tratamiento de las mercancías y las cosas que pasan por las aduanas. De acuerdo. Finalmente, pues lo único que pasó fue que el presidente se quitó de encima a 3 gobernadores medianamente incómodos. Sinué, el guanajuatense, decía que no, que él no tenía por qué perder su tiempo en las reuniones de gabinete sobre seguridad nacional y que eso era una ociosidad. Pues ahora va a participar de la ociosidad y se va a quedar calladito, porque si no le van a quitar la canasta con el dinero. Y eso es todo. El control absoluto del presidente de la República sobre todo el presupuesto, que ahora ya están
en el Senado en condiciones de convocar al periodo extraordinario para darle facultades omnímodas en el manejo del presupuesto. Claro. Bueno, pues con eso tiene sometidos a los gobernadores, a estos y a los que se le vuelvan a poner enfrente. Que ese es el tema, Claudio, también, el asunto de los recursos, de la coordinación fiscal, que había ido siendo una bandera creciente entre los gobernadores. Por cierto, nada más esto que apuntaba Rafael, que es consistente con otra declaración del presidente de la semana contra los que estudiaron en el extranjero, que es la mitad de su gabinete, por cierto. Que somos hijos de mafiosos, ¿no? Así es, y diciendo también que ni que fuera tan difícil manejar el comercio exterior. Bueno, es recurrente, digamos, este comentario, ¿no? No tiene ciencia. Nada. Así es. No tiene ciencia construir un aeropuerto, no tiene ciencia apostar por el carbón, no tiene ciencia apostar por la gasolina. Es recurrente, así es. Pero a ver, Claudio, ¿cómo viste tú esto? Mira, yo básicamente me parece que esto entra ahí, sí, francamente, esta gira del presidente y estas giras del presidente Mario Rafael, en una guerra de narrativas. El presidente sigue insistiendo en vendernos un país que tiene rumbo. Esa es la primera narrativa, la narrativa del presidente es, vamos bien, tenemos rumbo, este es el camino, poco receptivo ante el contexto, ante las voces que dicen otra cosa, ante los expertos en distintas materias que también señalan que pues no necesariamente vamos en un rumbo positivo. Y la contranarrativa, Mario, de estas giras, de este esfuerzo presidencial por vendernos un país donde francamente sería delicioso vivir, pero que desafortunadamente la realidad parece reflejar otras cosas, pues es la contra de una narrativa de que el país no tiene rumbo, del que el país está en una deriva, digamos, antidemocrática. Ahí entra este desplegado de intelectuales que hizo por primera vez reaccionar al presidente. Siempre reacciona, ojo, no reacciona ante la demanda de las mujeres, las demandas de los médicos, enfermeros, la demanda de los padres e hijos con cáncer, no ante los retos de la delincuencia organizada que en la Ciudad de México o en las redes sociales publican sus videos o elaboran estos ataques. No hay respuesta del presidente, no hay respuesta del presidente ante la debacle sanitaria que está sufriendo este país. Miles de muertos detrás de un vocero cada vez más inútil y cada vez más irresponsable, Mario. Y en esta guerra de narrativas donde se compiten dos Méxicos, dos historias de México, una historia empujada por el presidente y por su gobierno de que vamos bien y ahí la llevamos y vamos hacia un buen destino, y por otra parte cada vez más voces expertas en distintas materias indicándonos que tenemos una deriva antidemocrática, una deriva autoritaria, una reacción poco eficiente ante los problemas del país y una hiperreacción, Mario, ante la comunicación. ¿Por qué sí se reacciona ante un desplegado de intelectuales y no ante la realidad que también nos está gritando? Pues sí, urge intervenir. Claramente el presidente elige sus batallas, elige a sus adversarios y con esto se siente más cómodo. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena semana. Gracias, Rafael. Feliz domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Únicamente yo quisiera rematar con esto, Mario, si me permites. Sí, claro. Mira, yo creo que hay un problema muy evidente en el pensamiento presidencial, que es el simplismo. Para el presidente, todos los problemas se resuelven igual. No importa la naturaleza del problema. Todos los problemas de la humanidad, del coronavirus, al manejo de las aduanas o la perforación de un pozo petrolero, para el que hay que hacer simplemente nada más un hoyo, un agujero y se acabó. Todo es un problema de ética. Todo es un problema de lucha contra la corrupción. Sí. Si no hubiera corrupción, no se necesitarían los antibióticos, ni los quirófanos de los hospitales. Todo en la vida es obra del demonio. Y eso es más preocupante que cualquier otra cosa. Pues sí, la ética es importante, pero la técnica es necesaria, si no, no se puede gobernar y no se puede hacer prácticamente nada. Gracias, Rafael. Gracias, muy buenos días. Buenos días, y nosotros nos vamos a una pausa, que es muy breve, y enseguida vamos a platicar de qué ha pasado con esto de la pandemia, cómo nos ha cambiado la manera de ver partes del mundo, del gobierno, de nuestro rol. Lo conversamos regresando de esta pausa. Esta es la agenda pública y nosotros ya volvemos.